Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días para todos. Sean bienvenidos a su devocional en casa, una herramienta muy valiosa que pone a su disposición nuestra comunidad cristiana El Redil Estadio para el estudio y reflexión de la palabra de Dios. Casa es una sigla y sus iniciales significan confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Usted en su casa puede utilizar esta secuencia para sus estudios personales, pero no solo para el crecimiento individual, sino también para la iglesia y la sociedad en general. Si usted aún no se ha inscrito en nuestro canal, le solicitamos que lo haga y además participe e interactúe con nosotros a través de la caja de comentarios con sus preguntas, con sus aportes o solicitudes de oración por algún caso en especial. Mi nombre es Victoria González, soy miembro de la Iglesia El Redil Estadio y estaré con ustedes en el día de hoy en la reflexión que hemos titulado El falso discípulo y que se encuentra basada en el relato del arresto de Jesús en Getsemaní, como lo registra Marcos en el capítulo 14 de los versículos 43 al 52. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Es muy importante que tengamos en cuenta que este acontecimiento del arresto de Jesús en Getsemaní está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, y se interrelaciona. Por eso en nuestro estudio podemos obtener otros elementos que no están contemplados acá y que nos ayudan a una mayor comprensión. Pero cada evangelio tiene una perspectiva diferente de Jesús. En el caso de Marcos, la perspectiva es de Jesús como siervo sufriente, aquel que vino a servir y morir por nuestros pecados. Jesús, que fue el mismo que fue traicionado por uno de sus discípulos, y este discípulo había estado desde el principio de su ministerio recibiendo todas las enseñanzas. Bueno, mis amados hermanos, antes de empezar con la primera parte del devocional en casa que corresponde a confesión, los invito a que escuchemos la siguiente canción de alabanza y preparemos y dispongamos nuestros corazones para lo que el Señor tiene para enseñarnos en el día de hoy. Sobre todo lo que tiene que ver con el arresto de Jesús, que hace parte de las historias memorables de la Biblia que hemos estado leyendo este año en nuestra iglesia El Redil Estadio. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado
toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro devocional en casa con la palabra confesión. En este espacio nosotros le confesamos al Señor nuestra necesidad de Él. Cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza caída, pecaminosa, desobediente, mentirosa, con falta de compromiso con las cosas del Señor, en fin. Yo sé que todos nosotros sabemos muy bien cuál es esa naturaleza humana. Pero esta reflexión la vamos a profundizar más adelante porque me parece importante que miremos el contexto del texto de Marcos, porque comienza en ese momento mientras Jesús estaba todavía hablando. ¿A qué momento se refería Marcos? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Dónde se encontraba? Pues bien, mis hermanos, Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní. Era un lugar donde él acostumbraba a ir a orar con sus discípulos. Él llega con 11 de sus discípulos. Sabemos que falta uno. La historia nos revelará cuál de ellos era el que faltaba. 8 deja Jesús a la entrada del huerto de Getsemaní y él llama a su círculo más cercano, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Con ellos empieza a entrar más hacia el huerto y cuando llega a determinado punto a sus amigos, con los que tenía más confianza, con su círculo cercano, empezó a decir que su alma se sentía muy triste hasta la muerte. Estaba angustiado, estaba ansioso, estaba muy, pero muy triste. Lucas registró este momento diciendo que Jesús era tal la angustia que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Ustedes saben cómo son las gotas de sudor y cómo son las gotas de sangre. Las gotas de sangre son pesadas, gruesas, salen con lentitud. Cuando las del sudor son débiles, salen con mayor facilidad. Así era el sudor de nuestro Señor Jesucristo, de la angustia que tenía. Él deja a sus discípulos, les dice que velen, que oren, que no se vayan a dormir porque deben estar fuertes para que no sean tentados después. Él se retira unos pasos más hacia el huerto, a la vista de estos discípulos, pero alejado, y se tiende en el suelo. Ustedes no se alcanzan a imaginar, ni yo tampoco, cómo sería de bella esa escena de ver a nuestro Señor Jesús angustiado, postrado en el suelo, invocando a su Padre, Abba Padre, que es una expresión muy cercana, y le decía: si te es posible pasar de mí este cáliz.
Él sabía que el Señor era omnipotente, que su Padre lo entendería. Él no tenía miedo físico de ir a la cruz. El miedo de nuestro Señor Jesús era que al volverse pecado, para podernos salvar de nuestros pecados, Él iba a estar separado del Padre. Y eso le daba una angustia terrible porque era la primera vez desde toda la eternidad que se iba a separar del Padre. Y yo no quiero ni imaginar. No sé si ustedes han experimentado cuando nos alejamos de Dios, cuando no lo tenemos en nuestros planes, cuando pasamos por esas etapas de rebeldía, la angustia que uno siente de la ausencia del Señor por el pecado. Eso es terrible, uno siente el corazón en carne viva. Yo no me imagino nuestro Señor cómo tendría su corazón. Él sabía que nuestro Señor era omnipotente y le decía: Señor, si de pronto hay alguna otra forma para que podamos redimir la humanidad de los pecados. Pero no había nadie tan justo como Él para que hiciera esa tarea. Los cielos callaron y nuestro Señor entendió. Es muy hermoso porque el Padre lo fortalece por la oración. Él tiene esa convicción de redención y sacrificio por su santidad y que su hora había llegado. Así es que Él sale revestido de obediencia, revestido de poder y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vuelve a los discípulos, que ya había ido 3 veces a pedirles que no se durmieran, que velaran, que el día estaba cerca, que mire que es muy difícil resistir a la tentación, y llegó y estaban dormidos. Entonces el Señor les dijo: levántense, ya nada que hacer, llegó la hora, llegó al que me le voy a entregar. Y esto es muy importante. A Jesús no lo arrestaron, Jesús se entregó. De lo contrario no había sido ni 5 de fácil. Por eso Él decía: como tuvieron oportunidad de haberme cogido arrestado cuando estaba en el templo. No había necesidad que se hubieran venido con palos, pero esto se dio para que se cumplieran las Escrituras. Miren qué es eso tan hermoso. Entonces Él, cuando estaba hablando esto con los discípulos, como empieza el texto de Marcos, ¿cierto? En ese momento, cuando les estaba diciendo: no, ya dejen de dormir, ya el tiempo llegó. Mientras Jesús estaba todavía hablando. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de esta naturaleza caída de nosotros? Y yo sé que esto es muy general. Nosotros vivimos muy atareados con el trajín del día. Nosotros no priorizamos el Señor en la mayoría de las veces, porque tenemos infinidad de cosas, el tiempo no nos alcanza, tenemos muchos roles, hay que atender a cada uno de los roles, y cuando llega la noche estamos tan rendidos que nos podemos quedar dormidos en el devocional o en la mañana. Como nos dormimos un poco más, siempre tendremos la disculpa exacta. Yo quiero que entre todos hagamos una súplica al Señor para que Él nos ayude en esta naturaleza humana y permita que nosotros podamos ponerlo en el centro, que nosotros podamos fortalecer nuestra oración, ese vínculo tan necesario que tenemos con el Padre para poder entender sus propósitos, para estar sintonizado en sus propósitos. Entonces los invito a que cierren sus ojos y que oremos. Señor, reconocemos nuestra debilidad humana. Perdónanos porque no te damos el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Preferimos descansar, dormir, envolvernos en nuestras propias trivialidades y no escuchamos tu voz. Nos alejamos de tus propósitos divinos, y cuando nos llamas una y otra vez en tu infinita misericordia, despertamos sin entender tus propósitos eternos y actuar en consecuencia. Ayúdanos, Señor, en esta humanidad caída, débil e ignorante. Ayúdanos a tomar conciencia de la importancia de orar intensamente
para que nuestras vidas estén sintonizadas con tus propósitos eternos. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz y hacerte pecado por nuestra salvación, aunque esto representara el dolor de la separación del Padre al hacerte pecado por nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, los invito a que continuemos con la alabanza de la canción que continúa en estos momentos y ya volvemos para nuestro espacio de adoración. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba. En este segmento de adoración, nosotros lo que hacemos es buscar en el texto bíblico los atributos del Señor que deben producir cambios en nuestras vidas y muchas veces, la mayoría de las veces, cambios radicales en nuestra vida. Por eso en este segmento vamos a observar cuál fue la actitud de Jesús frente a su arresto en el huerto de los olivos. Y ya en la próxima sección que vamos a tener sobre súplica hablaremos de la actitud de Judas como ese falso discípulo. Recordemos que Jesús estaba completamente fortalecido, había estado orando, había derramado su espíritu a su Padre, Abba Padre, estaba en intimidad, en una relación íntima de entrega. Él salió reconociendo la voluntad del Padre, que él había venido a cumplir su voluntad. Ya sale fortalecido y revestido de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El príncipe de paz estaba dispuesto a entregarse sin ningún acto de violencia. Él espera que Judas llegue y Judas llega con una tropa muy grande enviada por la cúpula del Sanedrín y estaban armados de palos y de espadas. Y él les había dicho, al que yo besare, ese es. Se arrima a Jesús, le dice rabí, maestro, que es una palabra muy cercana, y lo besa. El Señor le reclama eso, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Sabemos esto por el Evangelio de Lucas. El Señor le dice a toda la tropa, ¿cómo así? Ustedes me veían en el templo de día, nunca me vieron pues con acciones de violencia y vienen y me tratan de prender con palos y con espadas. El hecho es que el convencimiento de Jesús y su paz muy seguramente debió dejar a más de uno aterrado. Pero Pedro, que recordemos que no oró, que no veló, que se encontraba dormido las 3 veces, sacó la espada y literalmente iba a partir en 2 a Malco. Sabemos que es Pedro y Malco por el Evangelio de Juan. Como les decía en otro segmento, los evangelios están contando esta misma historia y nos van agregando elementos que nos permiten para ejercer una mayor comprensión del texto. Pedro entonces saca su espada, lo quiere partir en 2, literalmente lo quiere matar, pero eso no eran los propósitos del Señor. Le logra cortar la oreja y Jesús
lo sana y le dice: Pedro, así no. Él sabía que el reino de él era espiritual, no como pensaban los otros, que era un reino material, un reino mundano, era un reino espiritual donde la paz prevalecía. Pero esto nos muestra una vez más la necesidad de orar, de estar en sintonía con los propósitos del Señor. Miren a Pedro. Pedro estaba actuando más impulsivo que reflexivo, y lo tengo aquí subrayado porque no sé ustedes, pero ese es un asunto con el cual he sido tratada por el Señor muchas veces, porque cuando uno es más impulsivo que reflexivo, por lo general, por no decir que todas las veces, le toca asumir consecuencias. Nuestro modelo, Jesús, nuestro modelo, nos enseña una y otra vez lo necesaria que es la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, entonces los animo para que adoremos al Señor en oración. Cierren sus ojos y elevemos esta oración de adoración a nuestro Señor. Amado Padre, vengo delante de ti por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias y alabarte, darte la adoración y todo el honor. Precioso Padre, reconozco que no hay mejor adoración que nuestra obediencia, que una verdadera oración es aquella que se hace con discernimiento y un corazón genuino que se desnuda por completo delante de ti. Hoy me rindo a tus pies, me entrego por completo a ti. Oro porque me dé las fuerzas para perseverar en tu camino y que nunca apartes de mí tu rostro misericordioso, que mi obediencia sea mi mayor adoración y que tu paz me acompañe a donde quiera que vaya. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos entonces alabando al Señor con la canción que hemos escogido para ustedes en el día de hoy. Entonces, escuchémosla. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. En este espacio entonces de súplica vamos a ver qué fue lo que pasó con Judas para que se convirtiera en ese falso discípulo. ¿Dónde hubo esa ruptura? ¿Qué fue lo que pasó cuando él fue elegido por nuestro Señor Jesucristo para ser parte de sus 12 seguidores, a quien enseñó, a quien formó
con el que compartió todo su ministerio. Que Judas fue enviado cuando envió por parejas a los discípulos a que sanara enfermos, a que resucitara muertos, a compartir las buenas nuevas, donde se generó esa ruptura. Y esto lo único que nos dice, o lo único no, lo central es que nada garantiza una fe salvadora sino nuestro Señor Jesucristo. Y para ello tenemos que tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos llama a un cambio de vida, a tener a nuestro Señor en el centro de nuestras vidas. Y definitivamente Marcos aquí nos presenta una serie de circunstancias que pudieron haber llevado a Judas hasta ese punto, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Nosotros tenemos una naturaleza que juzga rápidamente, y cuando pasan cosas evidentes, porque son muchos los pecados, las ofensas que no se ven, pero cuando son evidentes uno tiende a decir, ay, pero ese que era hijo de pastor, ay, mira, aquella que viene de un hogar cristiano, Julanita, que era tan buena mamá, ¿qué pasó con este muchacho, con esos padres tan ejemplares? Eso es lo que nos está indicando, es precisamente eso, ¿cierto? Que nuestro compromiso no depende de los demás. Nuestro compromiso con el Señor, la fe genuina, depende de nosotros mismos por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso tenemos que trabajar. Veamos algunos aspectos que toma Marcos con respecto a Judas. Primero, no tenía una fe genuina, eso era visto. Él llega con una turba, con palos, con espadas. Claramente estaba completamente desenfocado de cuál era la misión de nuestro Señor. Que el Señor no iba a reaccionar, que el Señor tenía un reino espiritual, un reino de paz. O sea que la manera en que venía con la turba era completamente desfasada. Seguramente él se sentía importante, se sentía que estaba liderando el grupo cuando estaba cometiendo la más cruel traición. Y una cosa que llama la atención, y quisiera leerles el Salmo 1, y es que el discípulo del Señor no se junta con los impíos. En el Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Los cristianos que debemos cultivar, nosotros debemos cultivar nuestra relación con la iglesia, con nuestros hermanos, que nos estén reafirmando, que nos estén dando consejo desde la palabra del Señor. Pero cuando nosotros buscamos consejo o hacer incluso negociaciones con personas que no solo no conocen al Señor, sino lo más grave, lo niegan en sus vidas. Por eso es tan importante. Obviamente nos tocará compartir la palabra del Señor en espacios muy difíciles, pero cultivar y seguir el consejo de las personas que no son de Cristo no se debe hacer. Traicionó a su maestro. Algo muy impactante fue como lo nombró Rabí. Rabí en esta época era maestro, una relación muy cercana, como ahora cuando a uno le dicen profe, su alumno, aquella persona con la que uno ha estado compartiendo, ha estado apoyando en su formación. Entonces ahí hay una relación muy estrecha, y fue para entregarlo. Jesús de hecho le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Eso está registrado en Lucas. Era un ser humano de mucha falsedad, un ser humano ambicioso por unas cuantas monedas. Eso es algo que nosotros debemos tener también mucho cuidado, el amor al dinero, a las comodidades, a lo que podamos comprar, a lo que nos dé este mundo terrenal. Otro asunto es aquel que piensa que nunca va a caer y que ya tiene su fe segura. La palabra es muy clara y dice, si alguno piensa que está libre, mire que no caiga. Uno no debe decir, no, como yo soy cristiano, como voy a la iglesia, como oro, y yo voy descuidando y voy generando como un tapete que va tapando una tierra movediza. No, nosotros debemos estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Y olvidar la trayectoria. Uno nos explica cómo Judas, pues se le olvidó
todo lo que hizo el Maestro. Un verdadero discípulo entonces está llamado primero que todo a tener una fe genuina, un arrepentimiento de corazón, reconocer a Cristo como el único Señor y Salvador y cuidar su salvación, cuidar sus ojos, cuidar su boca, de lo que dice, de lo que oye, sus manos, su corazón. Esa es una tarea que nosotros debemos hacer de manera constante para no quedar igual a los que no conocen del Señor. Bueno, los invito a que le demos entonces una oración de súplica a nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos y dispongámonos para la oración. Señor, Padre, te pedimos para que nos des un verdadero arrepentimiento, porque a veces confiamos más en las cosas terrenales que en ti. Peleamos por dinero, nos endeudamos porque deseamos tener una u otra cosa, en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, confiar que tú nos darás lo que necesitamos en verdad. Padre, guárdanos de mostrar un falso respeto y afecto por ti, por tu Hijo y por la Iglesia y por tu Espíritu Santo. Cuando no tenemos el más mínimo compromiso de vivir para su gloria todos los días de nuestra vida, Señor, sacúdenos, muéstranos, abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, límpianos de toda maldad. No permitas, Señor, que nos dejemos confiar de los ruidos que sentimos del mundo, Señor, que nosotros podamos ser esa lucecita que brilla en el medio del firmamento, Señor, diciendo que ahí estamos como verdaderos discípulos, en obediencia, en amor, en paz, aferrados a ti, Señor. Te oramos, te bendecimos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuemos entonces con esta última porción de nuestra canción de alabanza para finalizar con la adoración. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al último segmento
de acción de gracias. Me disculpo porque en el segmento pasado me despedí diciendo que continuábamos con adoración, pero recordemos la sigla CASA: confesión, adoración, súplica y por último acción de gracias. ¿Qué hacemos en acción de gracias? Nos comprometemos a responder con nuestras vidas al Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, tomando el texto que acabamos de ver, nosotros nos comprometemos a ser unos verdaderos discípulos, a venir a los pies de Cristo con un arrepentimiento verdadero, con fe salvadora, confiando en que Él es el único camino, verdad y vida que tenemos nosotros. Por eso es tan importante que protejamos nuestras vidas, que no dejemos de orar, que no dejemos de congregarnos, que no busquemos el círculo cercano, cristianos, que sus consejos, sus palabras vengan sustentados en la palabra del Señor. No estamos llamados a generar intimidad con las personas que no conocen de Cristo o que lo niegan. Por eso debemos darle gracias a Dios porque nos trajo a su camino, porque vino a nuestro encuentro, porque nos dio esa gracia salvadora, porque nos regaló a su Espíritu Santo, quien vive con nosotros el día a día y el que nos pone esa senda trazada que nos lleva a la eternidad a través de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar, a darle gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo aprendido en el día de hoy. Cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestros corazones. Padre Celestial, Creador de todo y fuente de toda bondad y amor, recibe nuestra sincera gratitud en este momento de acción de gracias por tu plan divino de redención, porque a través de tu Hijo Jesucristo permites la salvación de todos los que creen y esperamos en ti. Gracias, Jesús, porque nos muestras a través de tu palabra el camino de salvación, y en el hoy y en el ahora tu Espíritu Santo nos acompaña, y a quien pedimos que nos ayude para que nuestra humanidad caída no nos impida, no nos separe o se interponga entre tú y yo. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro carácter, a ejercer nuestra humildad, a percibir el peligro de dejarnos envolver de los atractivos terrenales y perder sintonía con tus planes divinos. Queremos ser como tú, Jesús, no como Judas, el falso discípulo, ni como los discípulos que no estuvieron prestos por no orar y por no velar. Señor, gracias porque tu plan divino contempla nuestra redención. No nos cansaremos de darte gracias por tu Hijo amado que fue a la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, porque vivió una vida humana para trazar el camino de la salvación, por enseñarnos con su ejemplo a vivir en obediencia a ti, a respetar tu voluntad en los planes perfectos que tienes para nosotros, a seguir tu palabra, fuente de vida, y a ser aquellos discípulos verdaderos que tú quieres formar en nosotros. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, hermanos, los invito nuevamente a que se inscriban a nuestro canal, que dejen sus sugerencias en la caja de observaciones, como les comentaba, ya fueran preguntas, aportes o requerimientos de oración personal. Les deseo un hermoso día, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.